Seguimos conversando con la profesora Marta Ganesa. El viernes nacer, limpieza de oficios y limpieza de sangre, raíces ibéricas, ¿no? de un mal latinoamericano del siglo XIII al último tercio del siglo XIX, que es decir, hasta ayer nomás. Hasta ayer nomás. Cuando llegaron, es verdad, en algunos casos nuestros bisabuelos o nuestros tatarabuelos o estaban por llegar. seguro. Y yo le decía cómo en estas últimas décadas, lo recuerdo de una manera muy dramática cuando se estaba por cumplir el 5º centenario del descubrimiento de América. Se generó un tipo de debate que pretendía leer desde los valores contemporáneos cosas ocurridas hace 500 años, 400 años, 300 años, ¿no? Incluso, bueno, lo vemos en otros episodios de la historia. ¿Cómo tenemos que relacionarnos, profesora, con esas cosas que, bueno, usted contaba sobre Fray Bartolomé de las Casas? Nos pueden resultar escandalosas, pero que en su momento incluso podríamos decir que eran ideas de avanzada, claro, con respecto a lo que se manejaba en su momento. No, lo que pasa es que la esclavitud fue un hecho. El hombre siempre esclavizó al hombre. Hasta el día de hoy sabemos que existen esclavitudes ocultas y que existe incluso mucho en África, básicamente, y hay distintas formas de esclavitud. Sí, claro. ¿No? Pues, tenemos esa esclavitud africana, por ejemplo, los islámicos que van a la Meca en peregrinación, muchos desaparecen en el camino, porque los que lo llevan son negociantes, traficantes de humanos. Y eso ocurre el día de hoy. Sí, Por eso le digo, desgraciadamente el hombre siempre ha hecho esclavo al hombre, de alguna manera lo ha hecho. Ahora hay una visión un poco, bueno, no sé si es ingenua, ¿no? Pero que asume culpas del pasado, donde el hombre blanco sería el que esclavizaba, cuando en rigor le compraba esclavos a esclavistas negros que capturaban otras tribus u otras naciones. Claro, no tiene que ver con la etnia, claro. Por ejemplo, el gran repositorio de recogimiento de esclavos que fue la mina en África, manejada por los portugueses, en un tiempo, porque las fundaron ellos, después fueron naturalmente los ingleses. Claro. Los peores, diríamos desde ese punto de vista, menos humanitarios, fueron los holandeses. A veces se enojan belga, ¿no? Cuando uno dice esas cosas. Sí, por ejemplo, Holanda fue la que empezó a traer a la parte de lo que podemos decir el Caribe y el norte del Brasil, la esclavitud negra por las plantaciones de azúcar. Las plantaciones de azúcar son las que traen la gran masa de inmigrantes forzados, podríamos decir, del África. Y es la plantación de los holandeses, y después naturalmente fueron los ingleses cuando conquistaron el resto de las islas españolas, también en el Caribe, Jamaica y todas estas islas que de repente nos llaman la atención por esos nombres de tipo de pirata que hay, que tiene, porque todo el Caribe además era un foco de piratería muy, muy importante, porque venían ahí los barcos de españoles a recoger el oro a Perú. Ahora, cuando usted, después de investigar esto y de lo que conoce la historia, se encuentra con noticias como, por ejemplo, que Boko Haram secuestra decenas o cientos de mujeres cristianas para esclavas sexuales o de lo que sea, y niñas, además niñas, claro, peor, para islamizarlas por la fuerza. Exacto. Uno se pregunta cómo es posible. Para dárselas a la gente, a sus diríamos soldados, sí, claro, diríamos soldados de alguna manera, y tenerlos conformes. Es realmente una tragedia lo que está sucediendo en África. Y ahí sí, diríamos, el hombre europeo
Occidente tiene una deuda muy grande, muy grande, porque realmente fue un saqueo, por un lado. Bueno, digamos, el saqueo era en la época la mentalidad la sostenía, hasta que cambian las ideas a partir del siglo XVIII, en lo cual podemos decir que hay progreso en ellas, y aparece el humanismo que ya en el XVI está levantando Europa, se traslada a otros sectores del pensamiento humano. Ahí tuvimos una España un poco no, bastante rezagada, no solo en los cambios productivos. No, rezagada, pero España, desde el punto de vista de su legislación con relación a los esclavos, tenía, como era tan religiosa, cristiana, es decir, se trató siempre, y ahí la preocupación también de la reina Isabel, y de esa cosa que hoy decimos, caramba, digo, pero si lo pensamos fuera de tiempo, ¿cómo es posible que se reunieran para saber si eran racionales o no eran racionales los indígenas que habían encontrado en América? Era como decir, pero es normal, claro. En la época era normal, era una cosa totalmente extraña. Claro. Entonces, es decir, por eso todo hay que mirarlo con los ojos de la época. Y a propósito que me desvié, ¿cuál había sido la pregunta? No, bueno, con respecto al humanismo, como en España, que tuvo una inquisición además más severa que en el resto de Europa. Bueno, una inquisición propia. Bueno, porque propia, Portugal también. Claro, tenía los una figura... dos tuvieron los tribunales. Bueno, las diferencias es que Portugal, el tribunal estaba nada más que en Portugal. Y en cambio, en España, el Tribunal de la Inquisición se trajo a América. Primero en México y después en Perú. Y es una forma de control social. Claro. ¿No? Porque además no solamente se perseguía al judío, al descendiente de judío, el converso que judaizaba, los negros, los indios, y después toda la mezcla, incluso lo que llamaban el salto atrás, ¿no? Es así la lista de las mezclas, que yo no sé cómo se rompían la cabeza para andar cruzando, que este se mezcló con este y el otro con el otro, y hacían una lista así de gente que no limpia de origen. Claro. ¿No? Usted habla por ahí, sí, en el libro de que tampoco eran sociedades homogéneas. No. Por ejemplo, cita a Juan de Mariana, un pensador que no es muy frecuente que se lo recuerde, pero que para lo que era la España de la época era un hombre realmente... No, lo que pasa es que tuvo grandes pensadores, el asunto que tuvo que luchar contra una iglesia muy fuerte y retrógrada. Entonces la prueba está, diríamos que hasta Franco. Sí. ¿No? Ahora, ¿cómo hace usted, que leía por ahí en una entrevista, usted que es atea y que no llega a ser como su marido, que dice que él tiene una religión, que es Peñarol? Bueno, pero usted permanece en esa atea. Estamos de acuerdo. Pero usted dice que eso es una pasión, una sí, religión. Es una pasión. Porque tiene que lidiar con cuestiones que se van todo el tiempo hacia, o que se fundamentan, o que encuentran su inspiración y su fundamentación en valores que tienen que ver con la fe, con lo religioso, con lo que no se puede demostrar. La fe cuando se tiene no se puede discutir. Las cuestiones son de fe y por eso yo respeto a todo el mundo que tiene fe y también lo felicito porque va a ser más feliz que los que vivimos sin fe, desde ese punto de vista, porque tiene una cosa que piensa en el más allá, el cielo, o lo que quiera, lo que determinen las religiones positivas, va a sentirse más seguro en el mundo y en determinadas cosas. No es fácil vivir sin religión, pero para ser religioso y tener fe, no se puede confesar que uno tiene fe sin tenerla, porque no se puede uno estafar a uno mismo. Claro. Lo indispensable en la vida es tener conciencia de cómo uno es y conciencia de no mentirse a sí mismo. Pero me refiero a Marta Canessa, la historiadora,
que se encuentra una y otra vez en esta investigación con lo religioso vinculado a la discriminación, o lo que en términos contemporáneos llamaríamos discriminación, claro. La persecución étnica, la persecución Claro, se mata en nombre de Dios, lo estamos viendo todos los días. ¿Usted es de las personas que cree que las religiones monoteístas, el cristianismo en Occidente, el Islam, de algún modo también pueden estar en la matriz de la intolerancia, o son los seres humanos que convierten aquella fe o aquellos principios tan nobles en instrumentos de represión y de dominación? Y sí, lo que pasa que el monoteísmo es exclusivista, entonces no admite al otro. Él tiene la razón de su fe y su fe es la verdadera. Y las tres religiones que hay positivas dicen lo mismo. Entonces, desde ese punto de vista, el politeísmo era abierto. Claro, es decir, Grecia, los romanos cuando se encontraron con los judíos, pensaban que era un pueblo extraño. El hebreo era un pueblo muy raro, porque no aceptaba a otros dioses. Cuando el romano acumulaba dioses. El problema fue que llegó un momento, sobre todo, es decir, después que empieza a expandirse el cristianismo de a poco, es decir, que se expande en una época en que la gente tenía necesidad de creer, porque estábamos en la época en que iba hacia la decadencia el Imperio Romano. Entonces, había inseguridades, estaba lleno el imperio. Los soldados ya no eran romanos, los soldados eran los galos y los eslavos y todos los que formaban la línea antes de contención del imperio, estaban adentro del imperio, venían con sus propias cosas. Cuando salta el cristianismo y se va expandiendo, sienten la necesidad realmente de un cambio y de una creencia frente a ese mundo que se les desaparecía bajo los pies. Y ahí es que el politeísmo, el decir, ¿quién creía que Augusto era Dios? Claro. Es decir, ya no se iban con esas, endiosar a un humano. Ya diríamos, pasó la época, pero Augusto, cuando empezaron las persecuciones, que las últimas fueron de Diocleciano en el siglo III, y a comienzos del IV, el imperio ya estaba, el propio Diocleciano lo tuvo que dividir. Sí. Se dividió en Imperio de Oriente y Imperio de Occidente, porque ya estaba inmanejable. Y él además había abandonado Roma, que ya Roma era una ciudad muy abandonada, porque la riqueza estaba en Oriente. Y el mundo cambia, el cristianismo se expande, y cuando Constantino logra llegar al poder político, la Iglesia se transforma en un poder del Estado. Y ese es el problema. La dejamos por ahí porque esto daría como para empezar de vuelta y seguir conversando, pero... ¿Dónde terminamos? No, terminamos donde terminamos. La verdad nos recorrimos el mapa. Sí, nos recorrimos el mapa, pero me parece que el televidente... El globo terráqueo. Sí, espero que no haya y el reloj de arena. Muy entreverado, porque como dice mi marido, siempre te va por las ramas. ¿Qué voy a hacer? No, pero creo que... Cada uno es como es. Por lo menos para los televidentes de Al Lado Oculto, creo que lograron armar el puzzle. Espero que se logren dar cuenta más o menos que son las limpiezas. Claro, de qué trata. Pero no, es que es un problema de discriminación. Claro, ¿y cuánto tiene que ver todavía? Por un lado, y por el otro lado es un problema de un ideal nobiliario que hay que abandonar, y que yo creo que con las carreras actuales que hay, las
las tecnológicas, las tecnicaturas. Sí. Es decir, está cambiando un poco la cabecita. Sin duda. Sí. Bueno, y me acuerdo de Figari. Exacto, lo de Mi hijo el doctor, claro, que él no quería el Mi hijo el doctor. Su marido escribió un libro fantástico, exacto, además, sobre Figari. Yo le agradezco que nos haya acompañado. Pero muchísimas gracias, yo también. Muy amable. Gracias. Antes de ir a la pausa, te mostramos los estrenos de cine de la semana. It's my job to steal my boys to men. 3 sons killed. That was quite an ordeal for Eliza. I'll find them, love. I'll find them and I'll bring them home to you. Maybe we could help him. You know what the chances of finding his boys are? He's the only father who came looking. If this is your son, he was taken prisoner. He did not die here. So he's alive? I don't know. But you? Hope some assassin where I come from. The camps are gone. Go home, Mr. Cobb. I promised their mother I would find them and bring them home. I measure a man by how much he loves his children, not by what the world has taught. Let's go. I want to talk to you guys about some business. Something big. Who you want to kidnap? What's going on? I'd like a bathrobe, slippers, and if it's not too much trouble, a telephone. If you tell the police where I am, I'll give you half the ransom and a house in Switzerland. Don't get too personal. He'll get inside your head. You know that what you're doing is completely stupid. What the hell did you do? You can run, but you cannot hide. That is the way the game is played.